que el sinónimo de medio interno es el líquido extracelular, porque es el lugar donde se van a dar todos los procesos para la nutrición de la célula, ¿no es cierto? Tanto de este medio tomará lo que necesita para poder realizar sus funciones y también eliminará los desechos. Y aquí tienen los porcentajes de cada compartimento para el agua, ¿no? Este es el intracelular, este es el extracelular con sus componentes. Esto también lo vimos ayer, porque estamos hablando del agua, cómo es la distribución del agua y cómo siempre va a tratar de mantenerse en estado estable, va a mantener la homeostasis. En esta primera lámina vimos cuáles eran los componentes. Aquí está representado el intracelular, 40% del peso, y el extracelular, que viene a ser el 20%. Y este 20%, el 15% está en el espacio intersticial y el 5% en el intravascular. Y como vemos, en el caso de un varón, esto es el 60% del peso corporal, viene a ser el agua. Pero esta agua tiene que estar siempre, no está sola, tiene solutos. Y los solutos van a determinar los contenidos y cómo estos solutos se pueden transportar a través de la membrana semipermeable, que está marcada por el límite que envuelve a la célula. ¿No es cierto? La membrana celular. Entonces, lo que vamos a tener es que van a mantener el equilibrio, la homeostasis. Tiene que haber el mismo número de cationes, de aniones, la misma osmolaridad, todo. En este caso, el principal ion del extracelular viene a ser el sodio, y en el caso del intracelular el potasio, como ven ustedes aquí en el ejemplo, 140 en ambos compartimentos. Luego tenemos la osmolaridad, y acá igual, ambos compartimentos tienen que mantener la misma osmolaridad. Y luego les hablé sobre las diferentes presiones que son las que van a movilizar el agua a través de los compartimentos. En el caso del intra y el extracelular es la presión osmótica, y en el caso del intersticial y el intravascular es la presión oncótica, definida por la presencia de proteínas. Muy bien, donde nosotros vemos siempre y vamos a actuar, y es el medio interno, es el extracelular, que señala la flecha. Muy bien, entonces vamos a ver ahora el principio que revisamos ayer rápidamente, que era la osmolaridad. Y vemos que la osmolaridad es una propiedad física de una solución que depende del tipo y la cantidad de solutos. ¿Se acuerdan? Ayer hablábamos entre lo que es la cantidad o el volumen del disolvente. En este caso, el disolvente es el agua para nosotros, ¿no? Y cuando usamos el agua como disolvente, se expresa por kilo de agua. Entonces, la osmolaridad es igual, pero expresado en... ¿Cómo era osmolaridad? ¿En qué se expresa? En litros, ¿no es cierto? En litros de agua. Esa es la única diferencia. Y luego tenemos la tonicidad, que también revisamos ayer, que viene a ser la relación entre la osmolaridad extracelular con la intracelular, que es lo que vimos también ayer, 280 a 290 miliosmoles por litro. Este equilibrio permite el libre paso de agua a través de las membranas biológicas, que es lo que vimos ayer, ¿no? Si cambia un poquito, se va a mover el agua, como hoy día vamos a revisar, de qué compartimento a qué compartimento. Entonces, ¿qué tenemos? El movimiento de agua que provoca un soluto depende de la dificultad con la que este soluto atraviesa la membrana celular. Por lo tanto, si es un soluto muy grande, tendrá un poquito más de dificultad. Si el soluto es más pequeño, pasará más rápido. Y uno de esos solutos es el sodio. ¿Se acuerdan el peso del sodio ayer? ¿Cuánto era? 23. 23, es pequeño. Eso hace que pase libremente a través de la membrana semipermeable, y en ese pasaje ocasiona el movimiento de agua. Por eso es que el sodio es el que produce la tonicidad. Eso que dice allá es posible gracias al sodio, porque todos los solutos dan osmolaridad, acuérdense. Basta la presencia de un soluto, independientemente de su
su carga, su peso, su valencia. Es un 1 para osmolaridad, basta su presente. Pero aquel que es capaz de mover agua son los que generan tonicidad. Y en este ejemplo, y en todos los ejemplos en el organismo, es el sodio. Muy bien, ahora vamos a ver los mecanismos de transporte para el agua y los solutos. Y hay dos grandes grupos, dos grandes mecanismos de transporte, los pasivos y los activos. ¿Qué quiere decir? Los pasivos quiere decir que no usan energía, no hay consumo de energía. Y en ese grupo tenemos los osmosis, la difusión, la ultrafiltración. No consumen oxígeno, no usan transportador. Eso se llama todos los transportes pasivos. También en este grupo se considera la difusión facilitada. Luego los vamos a ir viendo uno por uno. Luego tenemos los mecanismos de transporte activo. El primario va a utilizar energía, especialmente del adenosintrifosfato o de otro enlace fosfato, ¿no? Y el secundario, la energía va a derivar de la diferencia de concentración generada por el transporte activo, y es los cotransportes y contratransportes. Será cotransporte si está en favor de la gradiente y contratransporte si es a la inversa. Luego tenemos otro tipo de mecanismo de transporte que se le llama el grueso, que viene a ser la endocitosis, la pinocitosis, la fagocitosis, la exocitosis. Todos estos mecanismos de transporte los vamos a ver conforme avancemos el capítulo y se van a dar a nivel renal, a nivel tubular especialmente. Cuando hablemos de reabsorción y cuando hablemos de secreción. Muy bien, entonces vamos acá a la figurita para ver un poquito los ejemplos. ¿Y qué tenemos? Mire, el primero es la difusión simple, pasa a través de la membrana, no hay problema con eso. Luego tenemos aquí en el transporte pasivo las mediadas por canales, como vamos a ver luego, tenemos canal de sodio, canal de potasio, por donde van a pasar a través de esta nueva estructura que se forma, y también vamos a revisar los canales de agua o acuaporina, ¿no? Que va a pasar a través de esto, que le hacen como un túnel para que pasen los solutos, o lo que haya que pasar. Luego tenemos la difusión mediada por un transportador, ¿no? Tenemos a alguien que lo va a transportar, va a ser que ingrese, ¿no? Desde del exterior, o sea, desde el medio interno del extracelular al intracelular. Y tenemos el último, que es el transporte activo, que es el mediado con gran consumo de energía, o sea, gran consumo de oxígeno. Y usa la adenosintrifosfato, ¿no? Acá lo que hablamos ayer también, y que es gracias a esta bomba que está en todas las células del cuerpo humano, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba de sodio, ¿ven ustedes ahí? En ese estrellado amarillo está el ATP. Hay gran consumo de energía. Miren lo que hace esta bomba. Ingresan dos potasios al intracelular y va a sacar de la célula al extracelular 3 sodios. Y se va a generar un gradiente, miren ustedes, un gradiente de potasio, ¿no? Y un sodio. Mientras acá tenemos en el intracelular al potasio, acá tenemos en el extracelular al sodio. Y siempre va a haber este gradiente. Porque miren, mientras salen 3 sodios, ingresan solo 2 potasios. Y entonces ese diferencial va a generar un gradiente electroquímico. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque ese gradiente va a permitir el otro tipo de transporte que hemos visto, que es el contratransporte y el cotransporte. Pero esa bomba es la responsable. Además, esta bomba tiene que ver con algo. Imagínense que no existiera la bomba. Ustedes han visto cómo seguimos vivos y cómo tenemos nuestra vida alrededor de los 80 y
tantos años ahora, ¿no? Esa es la expectativa de vida de la población. Si no tuviéramos la bomba de sodio-potasio ATPasa que genera estos gradientes y permite toda la homeostasis, la célula viviría horas y moriría porque explotaría. No habría un regulador. El regulador de la vida es esta bomba, que está en toda la célula. Si no, explotaría la célula. Muy bien. Y ahora que hemos revisado así grueso, vamos a ir entendiendo poco a poco, si no me preguntan y al final lo conversamos, vamos a hablar de la osmosis y la presión osmótica. Primero la osmosis. ¿Qué es la osmosis? Es una difusión pasiva, ¿se acuerdan? Ya lo vimos en lo primero. Y la característica es que hay paso del agua. ¿De dónde? Del disolvente, que ya sabemos que el disolvente es el agua, a través de la membrana semipermeable, desde la solución más diluida a la más concentrada. Por lo tanto, osmosis, ¿qué es? Movimiento del agua. Movimiento del agua. Del lado donde hay menor soluto al lado donde hay mayor soluto. El soluto lo va a jalar, digamos. Eso es osmosis. El que pueda pasar, ¿no?, de un lado al otro. Y de la solución más diluida a la más concentrada. O sea, más concentrada es que tenga más soluto. Y diluida que tenga más solvente que soluto. Eso es lo que hay que ver. Y acá está, miren, la osmosis pasó donde hay cloruro de sodio. Esa era agua pura. Donde hay sodio, ahí se ve el agua. Muy bien, acá están mejor graficados los transportes pasivos que vimos en nuestra primera lámina. ¿Y qué tenemos? Miren, la difusión simple, ¿de quién? Cuando hablamos de difusión, estamos hablando de soluto. El soluto va a ir del lado de la mayor concentración al lado de la menor concentración. Ese es el soluto, eso es difusión. La osmosis es movimiento de agua y va a ir del lado de menor concentración al de mayor concentración. Acuérdense de eso, son a la inversa, como van en las definiciones y como sucede. Luego hemos hablado ya de la difusión mediada por un canal. En este caso se forma una proteína que va y se coloca en la membrana. Se llama membrana bilipídica, glicopéptida. La cosa es que esta membrana siempre tiene carga negativa por las proteínas. Muy bien. Y luego también tenemos otra, que es la difusión facilitada por un transportador. Acá tenemos también la proteína transportadora. Abre un camino en la membrana para facilitar el ingreso del soluto. Si ven ustedes, en todo esto lo que están viendo es un soluto, la bolita, que están transportándose del extracelular al intracelular. ¿Está bien? Acá está la membrana, que es una capa bilipídica o bicapa de lípido, como quieran, y va a ingresar, ¿no? Esto es transporte pasivo, no uso energía. Muy bien. Otra vez volvemos a la osmosis para que no nos olvidemos. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Paso del agua de la solución menos concentrada o más diluida a la solución más concentrada. Miren, esta es solución hipotónica, o sea, tiene poca sal. Y en el otro lado tenemos el lado que tiene más sal, solución hipertónica. El agua se va a ir del lado menos concentrado al mayor concentrado. Osmosis, movimiento de agua. Muy bien. Ahora vamos a revisar el concepto de la presión osmótica. Ahí lo tienen. Aquí hay otro ejemplo. ¿Y qué nos dice? Es la presión que sería necesaria para detener el flujo del agua a través de la membrana semipermeable. Es como el límite. Ya no puedes pasar más desde la solución hipotónica hacia el lado hipertónico. Va a haber un límite para ese pasaje.
Como ya hemos dicho, que la membrana plasmática es semipermeable. Por lo tanto, las células de los organismos, todos los organismos vivos, tienen esta membrana y deben permanecer en equilibrio osmótico con los líquidos tisulares que lo bañan. Porque es lo que yo les decía, si no hubiera la bomba de sodio, potasio, ATPasa, la célula estallaría. Finalmente, eso es lo que va a determinar la presión osmótica a través de la membrana. Si no hubiera esta presión que limita hasta aquí nomás agua, ya no más, la célula estallaría, se hincharía de tal forma que estallaría. Que es lo que vamos a ver en otros ejemplos. Y miren acá en el gráfico. Acá está la solución hipertónica, este que está aquí, ¿no es cierto? El rojito. Las proteínas no pueden atravesar la membrana, por eso está de rojito, es el intravascular. El agua va a tender a igualar las concentraciones a ambos lados de la membrana. Eso gracias a quién? A la presencia del sodio. Acuérdense, el sodio es un soluto que va a difundir rápidamente, chiquitito, se pasa y se iguala a ambos lados de la membrana. Eso quiere decir, se va a igualar el sodio en el extracelular y en el intracelular, y cuando se igualen no va a haber pasaje de agua, ¿cierto? Por eso les decía que la presión osmótica también está determinada por el sodio, igual que lo que hemos visto de la tonicidad. Y miren acá en los ejemplos, una vez que se igualan, entonces se estabilizan, pero ustedes van a evidenciar que hay un aumento en la columna. Esta que se está diseñando como H, acá, esa viene a ser la presión osmótica al entrar al agua, ¿no? Aquí miren, esta es la presión osmótica. Es generada por el número de solutos por unidad de volumen del solvente. Y es lo mismo que les dije. No interviene el tipo de soluto o el tamaño o la valencia. Es la presencia del soluto. Muy bien, otra vez, ¿cómo se hace la fórmula? Aquí tenemos. La presión osmótica es igual a la sumatoria de ¿qué? Aquí tenemos. Esta sumatoria es la suma de las concentraciones de todas las partículas de soluto. Miren, sumatoria de concentración de soluto. R, ¿qué es? Es la constante universal de los gases. Y T es la temperatura absoluta. La presión osmótica de los fluidos corporales es 0.3 osmoles, o lo que siempre estamos expresando, 300 miliosmoles. Las membranas son permeables al agua, no existen gradientes de presión osmótica, pero existen mecanismos locales que producen diferencias de presiones. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? El equilibrio de Gibbs-Donah, el transporte activo con esta bomba de sodio, potasio, ATPasa, la ultrafiltración. Todos estos tienen que jugar para mantener este equilibrio a través de la membrana semipermeable y que la célula no estalle. Imagínense cómo es el organismo. Es capaz de hacer eso, es capaz de mantener ese equilibrio para que sigamos vivos. Y aquí tenemos, miren, acá está un poco la gráfica de cómo es la presión osmótica, que es hasta este momento nada más. Una vez que pasó el líquido hacia el lado que tenía soluto, se genera una presión en el otro lado y esa es la que se determina con esta fórmula. Pero lo importante es saber qué pasa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Es esa fuerza, esa presión que se va a generar por la presencia del soluto y que se va a igualar a nivel de los compartimentos, pero esa presión que limita ya el pasaje del agua, esa es la presión osmótica. Muy bien, ahora cambiamos a los solutos y vamos a hablar de la difusión de los solutos, ¿no? Miren acá, están hablándonos del capilar. Acuérdense que los capilares tienen su extremo arterial, su extremo venoso, ¿no es cierto? Y aquí estamos viendo cómo van a ir de ida y de vuelta los solutos, ¿no? La difusión se va a dar, como les dije, del lado de mayor concentración al de menor concentración y es de los solutos.
movimiento de las moléculas de una concentración más alta a una más baja, que ya les he dicho, quiere decir que baja su gradiente de concentración hasta que se logre el equilibrio y se distribuyen de manera equivalente a través de la membrana semipermeable. Se igualan. Las propiedades químicas y físicas de la membrana plasmática van a permitir que solo cierto tipo de moléculas puedan entrar y salir de una célula sencillamente por difusión. Hay varios factores que modifican la tasa de difusión y entre ellos figuran cuáles: la temperatura, lo que hemos visto también para la presión osmótica, la presión, las corrientes eléctricas, y aquí sí tiene que ver el tamaño de las moléculas. ¿Por qué? Porque esos poros de la membrana semipermeable tienen un determinado tamaño, un determinado diámetro. Por lo tanto, van a dejar pasar un tamaño determinado de célula. Ustedes han visto, ¿el glóbulo rojo pasa o no pasa? No pasa, ¿no es cierto? Porque si no tendríamos hematurias, tendríamos un montón de... veríamos glóbulos rojos en otro lado. No pasa la membrana. Deje el oxígeno, que es el gas, pero no pasa. Muy bien, acá está una imagen, miren, del lado de mayor concentración al lado de menor concentración, hasta que se igualan. Y ahí deja de pasar, ¿no? ¿Ve? Ahí va, ya se igualaron. Muy bien. Tenemos los otros mecanismos de transporte, como son la endocitosis. ¿Qué son la endocitosis? Son otras formas como la membrana y la célula va a ingresar nutrientes o solutos a la célula y también los va a sacar. Primero, la fagocitosis. Ahí lo vemos. La fagocitosis, ¿qué es lo que hace? Miren, tenemos una invaginación en la membrana plasmática, viene el soluto, la partícula sólida. Esa invaginación se caracteriza porque se forman los pseudópodos que finalmente se fusionan y lo ingresan a través de un endosoma. Eso es la fagocitosis, ¿no? Pero en realidad es al revés, porque la fagocitosis es la forma de eliminar. Yo me estoy confundiendo. Es la forma de eliminación. Tiene algo que quiere eliminar, en este caso es una partícula que está en un endosoma, va a ir hacia la membrana se va a hacer y la va a eliminar. Se va a hacer parte de la membrana, se va a formar pseudópodo y va a eliminar a la partícula sólida que va a ir al medio interno, o sea, al extracelular. Pinocitosis, aquí sí es al revés. En el fluido extracelular hay una sustancia que necesita la célula, va a ingresar, miren ustedes, acá se va a imaginar hacia adentro, la va a hacer pasar, finalmente va a ser un endosoma parecido acá, pero acá ya va a haber ingresado al citoplasma celular. Y aquí tenemos otra forma, que es cómo funcionan a veces las inmunoglobulinas también. Miren, hay receptores, está mediado por receptores. Entonces, ¿qué tenemos? Va a detectar y quiere un determinado tipo de soluto. Y su atractivo es que le tiene acá como su aeropuerto, para que estacione ahí. Viene y encaja. Miren. Entonces, aquí va a haber una depresión, como ven acá, que está recubierta especialmente. ¿De qué? De una capa de proteínas. Y los que están en forma de Y son los receptores. Esto de aquí va a englobar a estas estrellitas, las va a hacer con esta depresión recubierta, va a agarrar y las va a encapsular, miren, y va a formar esta vesícula recubierta de capa de proteínas. Esto es lo que se conoce la endocitosis mediada por receptores y que va a tener que ver también en un mecanismo de transporte en la célula. Todas esas son de tipo endocitosis. Ahora vamos a hablar de la ultrafiltración, porque es otro de los mecanismos que hemos visto que puede modificar el pasaje de los solutos y la determinación de la presión osmótica. ¿Qué dice que es la ultrafiltración? Es el proceso por el cual las moléculas de un disolvente
son obligadas a pasar a través de la membrana en contra de un gradiente osmótico, ocasionado por una presión aplicada a la solución. El soluto es retenido a pesar de su elevada concentración. ¿Qué quiere decir? Por decir, esto es un tipo de mecanismo que se va a ver en el riñón también, pero para objetivarles más, les voy a hablar de diálisis. En diálisis, este es uno de los dos mecanismos que usa la diálisis para realizar la tarea del riñón artificial. ¿Qué es lo que hace? Se va a colocar una presión negativa para succionarle el exceso de líquido que tiene el paciente. Es una nueva presión que interviene y va a arrastrar, por el tamaño de los solutos que estén en la sangre, que son la urea, el sodio, el potasio, todo, por arrastre, pasa agua, pero esa agua no pasa sola, como el tamaño del poro del filtro es 20 nanómetros, van a pasar todos estos solutos, ¿se dan cuenta? Por arrastre, porque siguen digamos, a la succión del agua, por estar contenidas en ella, a través de la membrana semipermeable. Esa es la idea de la ultrafiltración. Pasa solutos en contra de un gradiente osmótico, que en este caso es una presión aplicada a la solución. Miren, es muy importante en la formación de la orina y en la salida de los fluidos de los capilares. Importante en el movimiento de agua entre el plasma y el líquido intersticial. O sea, ¿en dónde? Tanto a nivel del extracelular, porque el movimiento entre el plasma y el líquido intersticial es el movimiento del agua y solutos a nivel del extracelular, y a la formación de la orina entre la célula tubular y el fluido ultrafiltrado de la filtración glomerular. Luego lo vamos a revisar. Miren, acá está. Acá nos muestran cómo es el transporte a través de la membrana del capilar. Miren ustedes, aquí tenemos, esto viene a ser, ¿qué es lo que se va a intercambiar? Acá tenemos, miren, el lado arterial, la arteriola, las vénulas, y aquí está el intercambio que se va a dar por diferencia de presiones. Acuérdense, voy a tener una presión hidrostática del capilar, y esta presión hidrostática va a permitir el pasaje de líquido, y tengo que tener a un extremo y otro diferencia de las presiones, porque acuérdense que este líquido va a ser reabsorbido en la vénula. ¿Se acuerdan? Las venas van a reabsorber, y esto de acá que está aquí, los espacios en blanco, viene a ser el intersticio. Este es el espacio intersticial, y por lo tanto se tiene que ver el pasaje desde el lado arterial al lado venoso. Eso también lo vamos a ir revisando. Ahora es el concepto, que entendamos cómo es que pasa, a pesar de que el gradiente es más alto en este lado que en este. Y aquí juega un rol muy importante los linfáticos, que no están en la figurita. Ahora que hemos visto todo esto, que el movimiento en el medio interno es a través de solvente y soluto, ¿qué tenemos? El agua cruza las membranas celulares a través de poros o canales por gradientes de presiones osmóticas e hidrostáticas y de concentraciones. Claro, porque uno de los que está componiendo el medio interno es el intravascular. ¿Y el intravascular qué presión tiene? ¿Qué presión tiene? ¿Ah? Presión oncótica. ¿Qué otra presión hay? Si ya lo ponemos en el contexto grande, la presión arterial. ¿Se acuerdan? Que va a depender también de la bomba cardíaca, la resistencia periférica, ya. También todas esas presiones van a jugar. ¿Qué más tenemos? Los solutos no se dispersan igualmente en el extracelular y el intracelular. Siempre va a haber diferencias por permeabilidad, por transporte, por las bombas que regulan su distribución. Vamos a tener unos solutos más en el intracelular y otros en el extracelular. Ya lo hemos visto ayer.
lo que mantienen es la igualdad de ¿qué? De cargas, ¿cierto? Va a haber la misma cantidad de cationes y aniones, eso sí, pero la calidad de los solutos es diferente. En un lado hay sodio, en el otro potasio, en el otro lado hay bicarbonato, en el otro lado hay fosfatos, y así sucesivamente. Ahora, la proporción del líquido extracelular y el intracelular son gobernados por lo que ya hemos dicho todo desde ayer, por la cantidad de sodio y potasio, ¿no es cierto? Porque cada componente determina el espacio. Será el intracelular rico en potasio y el extracelular en sodio. Entonces, ese equilibrio entre los dos y eso que interviene la bomba de sodio-potasio ATPasa es la que va a determinar el movimiento en todo el medio interno. ¿Para qué? Para que viva feliz ¿quién? ¿Quién tiene que vivir feliz con todos estos cambios, mecanismos, todo lo que estamos hablando? ¿Quién? La célula. La célula. Finalmente es para mantener ese equilibrio, para que la célula esté viva. Para eso es todo. Y finalmente cada célula compondrá cada uno de nuestros tejidos y para que estemos vivos, todos los seres humanos, no solo nosotros, todos los pluricelulares, todos tenemos lo mismo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es el movimiento y cómo necesitamos recordar algunos principios básicos de cómo se mueven los líquidos a través del extra y el intracelular. En primer lugar, el agua se mueve rápidamente a través de las membranas celulares, miren. Por lo tanto, la molaridad del intra y el extracelular, que es lo primero que vimos, ¿se acuerdan? En los primeros cuadritos, se mantienen iguales. Y acá sí he podido graficar mejor la membrana semipermeable con su huequito, con sus poros. ¿Qué otra cosa? Lo primero, las membranas son casi completamente impermeables a muchos solutos. Obvio, si yo tengo un soluto así de grande no va a pasar por ninguno de estos huequitos, ¿sí o no? ¿Qué más tenemos? El número de osmoles permanece casi constante en ambos compartimentos. Siempre es eso, trata de mantener el equilibrio. Solo cuando necesite comer, cuando necesite eliminar algo, varía ligeramente. Muy bien, y otra vez, ya esto ya lo hemos revisado, que es osmolaridad, que es la concentración de solutos expresada en osmoles por kilo de agua y osmolaridad expresada por litro de agua. ¿No es cierto? Esta es otra vez otra figurita para recordarles cómo es el líquido intracelular. Miren ustedes, acá está, este es el resumen de lo que venimos hablando. Esta es la membrana celular, miren, y tenemos que la bomba de sodio, potasio, ATPasa en la membrana de la célula y el intercambio que se va a producir. Acá, como ustedes ven, salen los sodios, sale el cloro, ingresa el potasio. Tenemos acá lo que nosotros tomamos del medio externo, que es la comida y la bebida, y que finalmente pasa, hace todo, se reabsorbe, camina por todo lado, pero sale igualito, ¿no? Entre lo que es heces y orina, más lo que va a salir a través de la respiración y también de la piel. ¿Se acuerdan que revisamos ayer? Y esto es lo mismo, más o menos, es igual con el ejemplo de los 42 litros, sujeto de 70 kilos y 60% del peso corporal que viene a representar los 42 litros del agua corporal total. ¿Estamos de acuerdo? 28 litros en el intravascular, 14 litros en el extracelular. De estos 14 litros, el intersticial es el 15% y el 5% el intravascular. Y acá está el intravascular. Listo, vamos. Ese es el resumen. Ahora vamos a entrar a entender mejor cuál es el rol del sodio y la osmolaridad, que también ya lo hemos dicho un poquito, ¿no? Entonces ya le dije, la osmolaridad es igual a la suma de cada uno de los solutos presentes en un volumen de agua. En este caso, cuando hablamos de osmolaridad plasmática, estamos hablando de los solutos presentes en el plasma.
Y el plasma no es otra cosa que el extracelular. ¿Y cuál es el principal catión del extracelular? Sodio. Por lo tanto, el sodio es el que está realmente en abundancia. Acá hay una fórmula que nos dice precisamente qué cosa es lo que pasa. Realmente el sodio da el 93%, la osmolaridad del cloruro de sodio, porque el sodio no está solo, está con el cloro, es 1.75, ¿no? Ya sabemos que el 93% del plasma es agua, 7% es grasas y proteínas, ¿no? Entonces decimos, la osmolaridad de las sales de sodio es 1.75 entre el 93% del plasma por la concentración del sodio. Y la osmolaridad resulta que es 1.88. La osmolaridad restante es 0.12. Y eso es 0.12 por 140, que es la concentración del sodio. Estos son 17 milimoles por kilo. Esta es la presión osmótica generada por los elementos que no he medido, que son potasio, calcio y magnesio. ¿Por qué nos hacen esta explicación? Para que entendamos por qué cuando hablamos de osmolaridad o de osmolaridad, el sodio se representa como 2. Porque el sodio es capaz de mover el agua, pero en realidad es porque va acompañado de un anión como el cloro. Pero cuando está con el cloro, su osmolaridad que genera es 1.88, no es 2. Pero si medimos las que faltan, que en este caso es potasio, calcio y magnesio, se completa ese 0.12 que falta y se vuelve 2. Para efecto práctico, esto es la ciencia, pero para efecto práctico es que siempre el cloro no va solo, el sodio no va solo, tiene que ir con cloro y también representar al potasio. Por eso es que finalmente siempre el sodio para osmolaridad será representado con el doble de su concentración. Sodio por 2. Pero esta es la razón. Química y de movimiento. ¿Y con quiénes va? Y aquí tenemos, miren, pérdida de sodio. Cuando yo pierdo el sodio total, que es ¿dónde está el sodio normalmente? En el extracelular. Si pierdo sodio, que acá dice, se va el sodio, ¿de dónde a dónde se va a mover el agua? A ver, ¿de dónde a dónde? Ayúdenme, pues, a ver, alguien que se anime, para que no se duerma. Perdí sodio. Mi extracelular se ha puesto hipomolar o hipotónico. ¿Y qué hemos dicho? El agua, ¿de dónde a dónde se mueve? Uno solo. A ver. El agua va a ir del lado de menor concentración al lado de mayor concentración. En este caso, ¿quién estaría más concentrado? ¿Ah? El intracelular. El agua se va a ir al intracelular y la va a engordar. Miren acá cómo está el resultado. Miren, el intracelular está más gordito, ¿cierto? Eso es lo que pasa. ¿No es cierto? Ahí ya tenemos más, se ha movido, ¿sí o no? Por lo tanto, rápidamente se va a equilibrar y va a tratar de eliminar agua para otra vez regresar al estado estable, ¿no? Eso es lo que nos trata de mostrar la figura. O sea, que el agua corporal total va a estar igual, pero la distribución entre los compartimentos va a haber cambiado por el hecho de haber una disminución de sodio en el extracelular. En la mayoría de las células del cuerpo, esto no tiene mayor traducción. ¿Por qué? Porque rápidamente se equilibra a través de la membrana semipermeable de las células, ¿cierto? Pero ¿saben dónde no pasa eso? En el sistema nervioso central. Por eso es que todos los trastornos del sodio
van a dar síntomas y signos neurológicos, porque ahí sí vamos a ver todo esto que describimos, que se puso hipotónico, el agua se fue. Entonces, si hay hiponatremia, ¿qué va a pasar en las neuronas? ¿Qué va a pasar? ¿El agua dónde se va a ir? Hacia la célula, ¿no es cierto? Nerviosa. Y la célula nerviosa se va a hinchar. ¿Qué va a darte? Edema cerebral. ¿Te das cuenta? Ese simple movimiento del sol es traducido a lo que es la aplicación práctica. ¿Qué pasa si hay ganancia de agua? En este caso ya no pierdo sodio, sino estamos polidipsia psicógena, que hay un grupo de personas que les gusta estar tome agua y se toma litros de agua. 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 El agua, ¿qué va a hacer? Ingresa ahí, se va a distribuir en ambos compartimentos, en ambos lados, porque lo que hemos dicho que el que favorece el movimiento es la cantidad de sol, pero es probable que en un primer momento, cuando vamos a tener un incremento del agua corporal total, pero se va a distribuir, los dos aumentan, tanto el intra y el extracelular, pero finalmente los mecanismos se van a poner en marcha. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el organismo? Porque acuérdense, yo les he dicho, todos los procesos van a tratar de regresar al estado estable, al equilibrio, a lo que debe ser. Y para eso existen diferentes mecanismos. ¿Cuál creen que será? Si yo tomo agua, mucha agua, ¿qué cosa va a pasar? ¿Qué pasa? Si ustedes toman un montón de agua, van a ir rápido al baño porque les va a dar ganas de orinar. El riñón lo va a eliminar para regresar al estado estable. Acuérdense, por eso todo tiene un efecto, o sea, la acción tiene un efecto, pero todo es para regresar a lo normal. Muy bien, ahora, ¿existen formas de medir la osmolaridad? Sí, existen los osmómetros, pero el osmómetro es un aparato que no solemos tener a la mano en cualquier centro hospitalario, menos en un centro de salud, en una posta. Los hospitales, digamos, de último nivel, de más complejidad, pueden tenerlo, no todos. Entonces, como no tenemos esto, vamos a tener que calcular. ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática? Ahí lo tienen, 287 más o menos 7 miliosmoles por kilo, ¿no? Osmolaridad efectiva, que depende del sodio, va entre 270 a 285 miliosmoles por kilo de agua. Y, como les digo, como no tenemos para el osmómetro, vamos a calcular la osmolaridad plasmática. Esa es la fórmula. 2 por la concentración de sodio plasmático, más glucosa entre 18, más urea entre 6. ¿Qué son esos numeritos? El 18 y el 6. El peso, sí, no, porque ¿cuánto pesa la glucosa? 180. ¿Y cuánto pesa la urea? 60. Pero ahí estás con un cero menos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no está en su peso molecular como tal? Por las unidades que expresamos. Acuérdense que es miligramos por decilitro. Perdí un cero. La urea también está en miligramos por decilitro. Por eso es entre 6, por eso es entre 18. ¿Está bien? Ya. Siempre pregúntense por qué. Jamás pierdan eso. Toda su vida como médicos tienen que preguntarse todos los días por qué esto, por qué aquello, por qué pasó allá, por qué el paciente tiene esto, pero no pierdan eso. Si no, ya va a ser rutinario, ya no va a ser emocionante hacer esta carrera. Es muy importante que ustedes mantengan eso, esa curiosidad
por querer ayudar al otro, porque eso es lo que va a pasar. Si tú sabes los por qué, vas a poder manejar bien a tus pacientes. O si haces una rama que no ve paciente, igualito. Si ves la imagen de la placa, ¿y esto por qué está así? ¿Y esto por qué no es asá? ¿Y por qué se puso aquí? ¿Por qué se puso allá? Vas a llegar bien a tu diagnóstico. Así es que siempre hay que preguntar ¿por qué? Muy bien, entonces ahora ¿qué vamos a ver? ¿Cuándo se llama hiposmolaridad? Cuando la concentración del sodio, potasio disminuye. O cuando hay retención de agua, que son los ejemplos que vimos en antes. ¿Y cuándo es hiperosmolaridad? Cuando hay ganancia de sodio o pérdida de agua. ¿Se dan cuenta? O sea, si gano soluto, me pongo hipertónico o hiperosmolar. Y si pierdo agua, también. Igual en el efecto contrario. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este medio interno? La regulación del sodio plasmático y por tanto la osmolaridad plasmática ocurre por cambios en el balance del agua. ¿No es cierto? Si yo tomo mucha agua, me diluyo. Si no tomo agua, me concentro. Por lo tanto, mi expresión en el sodio será: si me diluyo, mi sodio baja. Si me concentro, mi sodio sube. Y eso es lo que dice esto. La regulación del sodio plasmático, por tanto de la osmolaridad, va a ocurrir por cambios en el agua. ¿Cierto? Acuérdense ese principio, eso va a ser válido para toda la vida del médico, todo. Que entendamos esta parte de aquí. Y ahí está lo que son la osmolaridad de los fluidos. Ahí están los ejemplos, qué pasa, cómo se mueve, cómo cambia el agua corporal. Miren, esto es lo normal en ese ejemplo, 25 litros del intracelular, el extracelular 17. Si yo le pongo sodio, 420 miliequivalentes, ¿qué pasa? Miren el agua, cómo se ha movido, ahí está hacia donde se ha ido, hacia el lado donde hay mayor concentración, y por lo tanto lo que ha aumentado es el extracelular y se ha deshidratado el intracelular en el primer ejemplo. En el segundo ejemplo que he hecho le he puesto agua, ya no sodio sino agua, y miren lo que ha pasado. El que ha aumentado es el intracelular, el que se ha depletado es el extracelular, porque este lado se puso primero hipotónico, el otro estaba hipertónico y la jaló pues al agua. ¿Y qué pasa si pongo 1,5 litros de una solución isotónica, igualito que el plasma? Digo, esa es la solución isotónica. Se llama isotónica porque se supone que la osmolaridad es igual al plasma. ¿Y qué pasa? Miren, ambos compartimentos aumentan. Miren, 25 litros, 18.5 litros. Siempre, como le he puesto en el extracelular primero, voy a ver aumentado. En el extracelular va a haber movimiento de agua, pero no mucho, porque se van a igualar rápidamente. Miren la concentración, 140, 140. Allá, 145, 145. Cuando le pongo sal, finalmente se redistribuye. Y acá, miren, se diluyen en ambos compartimentos. Concentración del sodio, 135, 130. Pero ahí es potasio. Pero eso es lo que pasa. Esos son todos los ejemplos de lo que pasa cuando cuando añadimos sodio, cuando añadimos cloruro de sodio, cuando añadimos agua. Ya esto es un ejemplo. Eso ya le dejo para que revisen cómo se calcula. Pero eso no les voy a poder tomar, pero el concepto nada más. ¿Cómo es que se calcula? En esta agua corporal total, ¿cuántos osmoles hay? ¿Cómo es el soluto extracelular inicial? ¿Cuánto es cuando se ha añadido? Todo. ¿Cómo se hace el nuevo volumen? Todo un poco de la disgregación de lo que hemos visto en las imágenes. Y acá está como un resumen. ¿Qué pasa con el sodio, con la osmolaridad plasmática? Si pongo cloruro de sodio,
que es la sal que pusimos 420 mil equivalentes. ¿Qué pasa si pongo el agua, que son los 1500, o si pongo el cloruro de sodio isotónico? En el primer caso, si yo pongo los 420 mil equivalentes de sodio, aumenta la osmolaridad plasmática, aumenta la concentración del sodio plasmático, aumenta el volumen extracelular, el volumen intracelular se va a disminuir porque se va a deshidratar y el sodio urinario también va a disminuir, como ven acá. Si yo pongo agua, ¿qué voy a tener? La osmolaridad plasmática va a disminuir, el sodio plasmático también porque se va a diluir, el volumen extracelular va a aumentar porque le he puesto agua, pues. El volumen intracelular también va a aumentar y el sodio urinario también va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a tratar de volver al estado normal. Y el cloruro de sodio isotónico, miren, la osmolaridad plasmática no cambia, el sodio plasmático tampoco, el volumen extracelular aumenta, el volumen intracelular no aumenta y el sodio urinario sí aumenta. Y acá vienen conceptos que le tienen que servir para siempre. Cuando hablamos de líquidos isotónico, hipertónico, hipotónico, ¿cuándo? Van a tener que ver especialmente con líquidos que son capaces de mover agua, ¿se acuerdan? Que son capaces de cambiar el volumen celular. Y vamos a llamarles isotónico si es igual que el plasma, que la tonicidad del plasma, o sea que tiene la misma osmolaridad. Y será hipertónico si es mayor que el plasma, y será hipotónico si es menor que el plasma. Y la tonicidad va a depender de una solución, depende de la concentración de los solutos, no difusión. Isosmótico, ya hemos dicho, tiene la misma osmolaridad, hiperosmótico igualito. Y será así, pues miren, si yo tengo, le llamamos solución fisiológica al cloruro de sodio al 0.9%, pero esa es ligeramente hipertónica. ¿Por qué? Porque tiene 154 mil equivalentes por litro. Pero se le llama isotónica, ¿por qué? Porque entra y rápidamente se difunde en ambos compartimentos y no cambia nada. Solo el agua, ¿no? Un poquito aumenta el agua del extracelular. Pero la concentración del sodio no se modifica. Por eso es que se llama isotónica. Pero si yo pongo en agua destilada una ampolla de cloruro de sodio del 20%, esa es una solución hipotónica. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio del 20% solamente me da 68 mil equivalentes. Y por lo tanto, esa solución va a tener la mitad o menos de la mitad de lo que es la concentración de sodio plasmático. Eso es hipotónico. Y si yo uso una solución de cloruro al 3%, que tiene 512 mil equivalentes de sodio, esa es una solución hipertónica o hiperosmolar, también se conoce. Pero depende de su contenido de soluto, que en este caso básicamente es sodio. Claro que existen otros solutos que pueden cambiar la osmolaridad, no la tonicidad no, pero la osmolaridad sí. Y aquí está, miren, el ejemplo con los glóbulos rojos. Y tratan de representar el extra y el intracelular. Acá no hay movimiento de agua, pero es lo que vimos en antes. ¿Qué pasa? Si aumenta el contenido de sodio en el extracelular, el agua va a salir del intra al extra. Y miren lo que le va a pasar a la célula. Y en el otro caso, que tengo acá, o sea, se vuelve el sodio, bajo la concentración del sodio. De 2, 4, 7, ahora son 4 nomás. El agua se va a mover del extracelular al intracelular y se va a hinchar la célula. Como ven acá, ¿no? Y acá está bien. Los glóbulos rojos normales, con su depresión convexa o cóncava, es cóncava, el glóbulo rojo. Miren acá cuando se crena, porque pucha, y se deshidrató la pobre célula, miren cómo se volvió. Y aquí, cuando están tan hinchaditos que ni se ve el hoyito que normalmente tienen. Y esto, como les venía diciendo,
es lo más que vamos a ver a nivel del sistema nervioso central. Pero ahora que hemos hablado tanto de la osmolaridad y la tonicidad y todo esto, vamos a hablar quiénes son los reguladores de esta osmolaridad en el humano o en los animales también. Pero los reguladores de la osmolaridad están allí, son dos: el centro de la sed, como ven ahí, el muñequito que se muere de ganas de tomar agua, y aquí lo que es la representación de dónde se ubica el centro de la sed en el hipotálamo, ¿no? Aquí tenemos, miren, por acá está el núcleo. En el ventromedial, porque los otros son para la que viene, la siguiente reguladora. Entonces, ¿qué tenemos? Para que la sed se active, tenemos que ponernos hiperosmolares. Nos tiene que subir la concentración del sodio. Eso es lo que nos va a activar el mecanismo de la sed. Y entonces, ¿cuánto se tiene que mover esa osmolaridad? Miren, muy poquito. Cuando llega más de 290, se va a activar. Todos los cambios para estos mecanismos reguladores de la osmolaridad van a ser rápidos y pequeños, no son grandes. Miren, y acá nos dice, se va a presentar si se disminuye 1 a 2% del agua corporal total, o si esta osmolaridad es mayor de 290. Por lo tanto, sus estímulos para la sed son la hipovolemia, o sea, la deshidratación, o la hipotensión también. Acuérdense de eso, porque las preguntas vienen así de sencillas, ¿verdad? ¿Quiénes activan la sed? Y te doy las opciones. Pero si ni se acuerdan de eso, después dicen, no, que no era así, que era así. Finalmente, el regulador más importante es la hormona antidiurética, que se va a producir en estos núcleos del hipotálamo, en el supraóptico y el paraventricular, ¿no? Y que finalmente, a través de unos, como si fueran vacuolas o vesículas, que van a liberar a esta hormona antidiurética, que se va a activar en la neurohipófisis. Y ahí va a secretarse la hormona antidiurética, que es esta. Se produce aquí en el núcleo paraventricular y supraóptico a través de estas fibras neurosecretoras que tienen como unas vesículas que ven ustedes acá. Va a ir hacia la neurohipófisis, que está aquí, y aquí se va a producir la hormona antidiurética. Y esta hormona antidiurética también se va a activar con cambios pequeños. En la literatura dice hasta un 3% de cambio de la osmolaridad, o sea, 1.5 de sodio, ¿no es cierto?, de concentración, 3 miliosmoles, 1.5 miliequivalentes de sodio, la van a mover. Y miren lo que dicen de su relación con la sed. Si hay sed, también aumenta la antidiurética. Y si se calma la sed, también se inhibe la liberación de antidiurética. Y entonces tenemos, miren, la hormona antidiurética, ¿cómo se va a activar? Porque hay osmoreceptores. Esos osmoreceptores también están en el hipotálamo. ¿Se dan cuenta? Ahí en el hipotálamo están los osmoreceptores. Y estos osmoreceptores son los que van a ser sensibles a los cambios de la osmolaridad, o sea, la concentración del sodio. Bueno, por otro lado, la hormona antidiurética no solo se estimula con eso, también se va a estimular con cambios en la presión arterial. Y esa presión arterial son recepcionados por los vasoreceptores de baja presión que van a estar en el nivel cardiovascular, en la aurícula, básicamente. ¿Cómo se va a hacer la acción de antidiurética? La acción de antidiurética se va a hacer en el riñón. ¿En dónde? En el túbulo colector del riñón, que es donde existe el receptor para la hormona antidiurética.
y que finalmente va a regular el volumen de la orina, del agua de la orina. Esa es la que va a decir, me falta agua, no la botes. Va a decir, ya tengo demasiada agua, bótala. Y va a aumentar el flujo. Esa es antidiurética. Y está en la última porción del tubulín, el tubulín colector, que es donde, después que veamos, cuando lleguemos ahí, cómo se regula el volumen de la orina. Pero este es a grandes rasgos, para que sepan quiénes le estimulan, cómo es que se activa, por los osmoreceptores, por el cambio de la osmolaridad, aumento, hiperosmolaridad o caída de la presión arterial. ¿Qué tenemos? Regulación en el balance del sodio. Miren, las alteraciones del balance del sodio van a influir en el mantenimiento del volumen plasmático y la perfusión tisular. ¿Qué hemos dicho? Si baja la concentración, si sube la concentración, va a mover el agua también secundariamente. Acuérdense. Demasiado sodio se va a manifestar en edema y poco sodio produce hipovolemia. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a entrar al detalle mínimo a lo que es el movimiento del agua en el extracelular, a nivel del intersticio. ¿Cómo es que se mueve entre el intravascular y el intersticio? Lo primero que vamos a decir es que una sexta parte del volumen corporal es el intersticio. El líquido intersticial deriva de los capilares por difusión y filtración, es lo que hemos estado viendo. Incluso hay unas vesículas, como ven acá, vesículas de líquido libre. Y también existen los riachuelos de líquido libre a nivel del intersticio, ¿no? También tenemos un poco de colágeno en ese intersticio y también filamentos de proteoglicano. Finalmente acá está el capilar y tenemos luego a la célula. Y entonces vamos a ver cómo es el intercambio del agua entre el plasma y el fluido intersticial, es decir, en el extracelular. ¿Qué cosa es importante? El aporte de nutrientes y la eliminación de los productos desechos de la célula ocurre en los capilares y las vénulas postcapilares por la difusión de los solutos y gases. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Del oxígeno y el CO2. Entre el plasma, que está acá, y el fluido intersticial. Y es lo que pasa, miren. Mientras por un lado existe la filtración, porque este viene con una presión, con la presión hidrostática del capilar glomerular, por la presión osmótica, que van a favorecer que la filtración, la salida de líquido del capilar o de la arteriola capilar hacia el intersticial, y en este intersticial, para que se mantenga el estado estable, tiene que haber una absorción de este líquido, que tiene que retornar por la vénula. Esto de aquí es importantísimo para que no haya edema, porque si se filtra y no se reabsorbe, se va a producir los edemas. Entonces, ¿qué tenemos? Distribución del ultrafiltrado a través de la membrana capilar. El movimiento del ultrafiltrado no ocasiona cambios del agua en el extra o intracelular. La presión hidrostática, que va a derivar básicamente de la presión arterial, es la fuerza mayor que mueve los fluidos fuera del lumen capilar, como hemos visto en la figurita. También hemos dicho que en el lado del intravascular, o sea de la arteriola, está la presión coloidosmótica generada por la albúmina. Y esta es la fuerza mayor que mueve los fluidos dentro del lumen capilar. Claro, pues, porque lo que ¿qué va a hacer es? Esta de acá es como un tapón que no deja salir al agua. Esa es la presión coloidosmótica. Y entonces, el movimiento del agua a nivel de los capilares se va a dar gracias a lo que se conoce como el equilibrio de Starling. ¿Qué dice el equilibrio de Starling? Todo líquido filtrado en el extremo arterial
es exactamente igual al que se absorbe en el extremo venoso o en los linfáticos. ¿Cómo es esto? Es lo que hemos visto en la figurita. Voy a retroceder. Esto. Miren, este es el lado arterial y este es el lado de la vénula. Todo lo que se filtra acá es absorbido en este extremo. Eso es lo que se llama equilibrio de Starling. Siempre traten de hacerlo visual. Recuerden las fotos, las imágenes, porque el texto es ingrato, nos vamos a olvidar, pero las imágenes como que retenemos más. Cuando esto de aquí se rompe, que es lo que ya les había dicho, es donde se van a ver los edemas o los derrames en las cavidades que virtualmente están cerradas, ¿no? Virtual, porque después se vuelven así. Y aquí está, miren, otra forma de representarlo, ¿no? Acá está con las presiones. Hemos hablado de la presión hidrostática, que en realidad es la presión intravascular, que favorece la salida del filtrado hacia el intersticio. Miren, por eso es que hablamos de los linfáticos. Miren quién está esperando acá. Los linfáticos, el gris es los linfáticos. Y tenemos acá que tiene, miren, acá tenemos 30 milímetros de mercurio, es la presión hidrostática del capilar arteriolar, del lado arteriolar. Y miren la presión de la vena, la presión oncótica del capilar, 25. Hay un 5 milímetros de mercurio que favorece la salida y que se quedaría líquido acá, ¿verdad? Porque no se cumpliría con el equilibrio de Starling, ¿no es cierto? Porque tengo una diferencia de presión de 5 milímetros que favorece la salida del líquido y no el retorno. Acá baja para que se pueda retornar. Siempre va a haber un líquido que va a quedar acá, pero para eso está esto. El linfático lo va a reabsorber para que se cumpla el equilibrio de Starling. Y no hay edema, ni derrames, ni nada de eso. Juegan los tres, el lado arterial, venoso y los linfáticos. Y acá está lo mismo representado de otra manera, la presión hidrostática del capilar, la presión oncótica, y esto es el lado arteriolar del capilar. Miren, acá tengo la presión que favorece es la presión hidrostática, la presión que se opone a la salida del filtrado es la presión oncótica. ¿No es cierto? El resultado de la presión de filtración es la diferencia de la suma de ambos. Y acá lo tengo ya con números. Ya les dije, la presión hidrostática es 30. En el otro decían 25, acá dicen 28 en el ejemplo. Y tengo en este intersticio, miren, tengo también presiones. En este está la presión hidrostática del intersticio y la presión oncótica del intersticio, ¿no? Y entonces tengo que esta no juega porque es muy pequeña comparada a la que tiene arriba. Pero esta sí suma. Mientras es negativo, voy a ponerlo acá, ¿no? Como una fuerza que favorece el filtrado. Entonces tengo que el filtrado, las fuerzas que favorecen son 30 más 3 más 8. Este es negativo. Si fuera positivo, sería en contra. Pero es positivo. Entonces tengo 33 más 8, 41. Menos 28, 13. Esa es la presión que favorece la salida del filtrado en el lado arteriolar del capilar. En el otro lado tengo la vénula, por eso está de azulito. ¿Qué tengo ahí? Tengo igual la presión oncótica del plasma, porque también es la vena, es un vaso sanguíneo, 28. Y tengo que la presión hidrostática en el lado de la vénula, ¿se acuerdan que en el arteriolar era 30, que es 10? La presión hidrostática del intersticio sigue siendo menos 3. La presión oncótica del intersticio sigue siendo 8. ¿Y acá qué tengo? Tengo que sumar, ¿se acuerdan?
estas fuerzas todas se suman. 10, 13 y 8, 21. Y la fuerza que predomina en este lado es la presión oncótica. Entonces voy a decir acá, ¿cómo voy a tener? Porque esta va a ser la fuerza que va a favorecer la reabsorción. Aquí la fuerza va a ser 7 milímetros de mercurio para que ingrese, pero siempre va a hacer que se reabsorba, y lo que no logra reabsorberse lo va a absorber ¿quién va a absorber lo que queda de agua en el intersticio? Los linfáticos, no se pide. Ley de Starling, que dice que depende de cuánto, acá vamos a ver. Acá la ley de Starling dice que el coeficiente de un filtrado, o sea, para que pase algo de líquido, tenemos que tener en cuenta el coeficiente de filtración del líquido, o sea, cuánto es su tamaño para pasar, la presión hidrostática del capilar que hemos visto, la presión hidrostática del intersticio, el coeficiente de reflexión, la presión oncótica capilar del plasma y la presión oncótica del intersticio, que es lo que hemos estado viendo en los ejemplos. Entonces vamos a ver qué factores controlan este movimiento entre el plasma y el fluido intersticial, y tenemos especialmente importante en el lado de la arteriola este esfínter precapilar que no hay en el lado de la vénula, que en circunstancias especiales se puede contraer y ayudar a que no haya tanto pasaje de líquido en el intravascular, y de esa manera favorecer que no haya demasiado fluido a nivel intersticial. Y acá tenemos, miren, en todos los tejidos estas fuerzas de Starling no son iguales, van a cambiar según sea el músculo esquelético, el alveolo o el glomérulo. Miren en el glomérulo cómo es, mucho más grande, las presiones hidrostáticas, y diferentes en los otros tejidos, que son menos, ¿no? Ahora eso lo vamos a revisar cuando veamos. Entonces, la presión hidrostática del capilar y la autorregulación. ¿Cómo es esto? Van a existir 3 factores que van a determinar eso. ¿Y qué tenemos? Presión arterial media, que les dije, depende de la presión arterial, entre 85 y 95 milímetros de mercurio. La resistencia en el esfínter precapilar, que está en el lado arteriolar, que vimos. La resistencia postcapilar en las vénulas y venas, que eso va a estar dado por la presión oncótica. Entonces, la presión oncótica del plasma, la relación entre la concentración de las proteínas y la presión oncótica generada se estima por la ley de Banks-Host, ¿no? Entonces tenemos concentración de solutos en moles por unidad de volumen de agua para esta fórmula, ¿no? La presión oncótica es igual a esto, a CRT, que es la constante con el mismo valor del gas y la temperatura absoluta en Kelvin. Eso ya son fórmulas químicas y que son principios físicos. Factores de seguridad. ¿Por qué no nos hinchamos? ¿Por qué esa agua que hemos visto? Que siempre hay un poco más que se queda en el intersticio, pero no tenemos edema, porque si bien hay una reabsorción a nivel de la vénula, siempre hay una presión que favorece que el líquido filtrado esté en el intersticio. ¿Cuáles son esos factores de seguridad? Aquí está el flujo linfático, que es capaz de incrementarse tanto como el exceso filtrado y transportarse ese exceso filtrado por la vía de los vasos linfáticos. El fluido se mueve inicialmente dentro del intersticio, ya lo hemos visto, porque la presión hidrostática a nivel arteriolar lo hace salir. La presión oncótica puede caer, claro, pues por dilución y por remoción de las proteínas del intersticio por los linfáticos, minimizando la gradiente para las futuras entradas en el intersticio, ¿es verdad? El aumento en el volumen del fluido intersticial, que es lo que podemos ver, puede aumentar la presión hidráulica intersticial. Los edemas no ocurren si los valores negativos normalmente se vuelven positivos. ¿Por qué? Porque el mayor índice de seguridad para que no nos hinchemos es este, el flujo linfático, que se va a mover, es capaz de incrementarse y
evitar que hayan edema. Entonces, el factor más importante para evitar que hayan edema por fallas a nivel de los capilares es el sistema linfático, que va ¿dónde va a drenar? En el conducto torácico, acuérdense, anatomía. Muy bien, entonces ya hemos venido hablando de esto, de los intercambios de los líquidos a nivel del capilar y el intersticio. Y entonces ahora vamos a definir cómo es que cuando fallan estos factores de seguridad y existen cambios, se van a producir los edemas. O sea, el líquido se va a quedar acumulado a nivel intersticial. Fallaron los sistemas de equilibrio, de homeostasis. Por lo tanto, tengo algo patológico. Y estos patológicos son los edemas. Y aquí están los mecanismos, cómo se van a producir. Miren, se aumenta la presión hidrostática del capilar en el lado arteriolar. ¿Qué tengo? Hay disminuir, por decirte, el primer ejemplo, disminución del volumen plasmático por retención renal de sodio. El riñón está sensando que está deshidratado y está reteniendo el sodio. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, la bomba está fallando. Cuando hay cor pulmonar, cuando hay retención primaria de sodio, en el embarazo y cuando tengo edema idiopático. Esa es la primera forma como aumenta la presión hidráulica del capilar. Después, ¿qué tengo? Obstrucción venosa, cirrosis hepática, edema agudo del pulmón y obstrucción venosa local, trombos, trombosis venosa, compresión venosa por tumores, que también lo vamos a ver en otro lado. ¿Qué más ocasiona eso? Disminución de la resistencia arteriolar. El esfínter no está respondiendo bien. ¿Cuándo puede ver eso? Bloqueadores de los canales de calcio. ¿Quiénes son los bloqueadores de los canales de calcio? ¿Los conocen? ¿Alguien sabe? En la clase anterior lo habían escuchado del otro profesor. No, los bloqueadores de canales de calcio son antihipertensivos de la familia del nifedipino, el amlodipino y verapamilo. Ese grupo antihipertensivo. Y son capaces de ocasionar también. ¿Qué hacen? Disminuyen la presión arterial. Si disminuye en exceso, disminuye la presión hidrostática del capilar. O sea, por consecuencia. Muy bien, ¿qué otra forma de hacer edema? ¿Se acuerdan? La disminución de la presión oncótica, que depende de las proteínas. ¿Cuándo tengo eso? La pérdida de proteínas, síndrome nefrótico, pérdida de proteínas por el riñón. Cuando tengo una enteropatía perdedora de proteínas. Y por otro lado, tengo la disminución de la síntesis, o sea, no hay quien la produzca cuando falle el hígado. ¿Quién forma la albúmina? El hígado. Si tengo una cirrosis hepática, no va a haber quien forme, por lo tanto se va a caer la presión oncótica, va a haber edema. Malnutrición en niños especialmente, los cuasorcos. Seguimos. ¿Qué otra más? Aumento de la permeabilidad capilar. Los huecos se abrieron, salen más. ¿Quiénes son? Edema idiopático, quemaduras, traumas, inflamación, sepsis, reacciones alérgicas, diabetes mellitus, tratamiento con interleuquina 2, ascitis maligna. Eso es cuando hay cáncer, ¿no? Y luego, el regulador. Si el regulador falla, si el último regulador de seguridad falla, ¿qué tenemos? Adenopatías por la malignidad, hipotiroidismo, ascitis maligna. ¿Y eso qué quiere decir? Que los linfáticos no pueden cumplir su función. Creo que eso ya dentro. Y acá están ya. Esto es lo mismo. Lo mismo. Ya ustedes lo revisan. Muy bien, hemos terminado.